Vamos a proceder con algunos anuncios. Realmente no tenemos anuncios nuevos, salvo que el domingo que viene no hay escuela dominical. Vamos a tener el tiempo de compartir el desayuno con la iglesia americana. Este año vamos a tomar el desayuno juntos. Es la idea, no hacerlo separado como el año pasado. Entonces, desde las 10 de la mañana es el desayuno y venimos a las 11, normalmente para acá nuevamente, al servicio. El resto de los anuncios son iguales. Recuerden que el horario regular de la escuela dominical es 9:30 de la mañana. El servicio empieza a las 11 y este jueves no hay clases de ESL. Este jueves no hay clases de inglés. Se reanudan el jueves que viene más arriba. Las clases son regularmente a las 7 de la noche. Pido por favor colocar los celulares en modo silencioso, en modo avión. Y hoy es el domingo en que popularmente se celebra la entrada del Señor Jesús a la ciudad de Jerusalén para ser crucificado. Y hoy vamos a estar hablando precisamente de eso, domingo de pasión, llamado de esa manera. Vamos a empezar con nuestro llamado a la adoración, que está en el Salmo 118, versos 22 al 26. Les pido por favor que se pongan de pie para que leamos el llamado a la adoración que el Señor nos hace. Así dice la palabra del Señor. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la piedra principal del ángulo. Obra del Señor es esto, admirable a nuestros ojos. Ese es el día que el Señor ha hecho. Regocijémonos y alegrémonos en Él. Te rogamos, oh Señor, sálvanos ahora. Te rogamos, oh Señor, prospéranos ahora. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Desde la casa del Señor los bendecimos. Amén. Señor nuestro, en esta mañana venimos delante de ti, reconociendo, Señor, que toda tu vida fue para beneficio nuestro, para nuestra redención, para nuestra salvación, pero especialmente para recordar que en los momentos finales de tu vida, Señor, aumentó tu humillación, la presión sobre ti, y tú, Señor, no desechaste ninguno de esos momentos, sino que por el contrario viviste cada etapa de tu vida, incluyendo los últimos días, para redimirnos, para ir incluso hasta la cruz. Gracias, Señor nuestro, por entregarte por nosotros, por el significado y el valor que tiene cada momento de tu vida para nuestra salvación. Ayúdanos a atesorar, Señor, esa salvación tan grande que nos has dado y adorarte, Señor, en espíritu y en verdad, entendiendo lo que tú has hecho por nosotros en la cruz del Calvario. Te lo rogamos, Señor. Amén. Cantemos este himno que se llama Alma bendice al Señor. Alma bendice al Señor y le ostente en gloria de sus mercedes y este viva llena la gloria. Oh, despertar, arpa y salterio entonar, himnos de honor y victoria. Alma bendice al Señor, los orbes gobierna y te conduce paciente con mano paterna. Te perdonó, de todo mal te libró, porque su gracia es eterna. Alma bendice al Señor, en la unidad de
al Señor por tu amor infinito. Con todo el pueblo de Dios, alabanzas repito. Dios mi salud, de todo bien plenitud. Seas por siempre bendito. Repitamos el final. Dios mi salud, de todo bien plenitud. Seas por siempre bendito. Amén. Cantemos al Señor ahora este himno llamado Digno es el Cordero. Digno es el Cordero. Digno es el Cordero que inmolado fue, de tomar el reino con la gloria y pres. Para abrir el libro nadie se encontró, Él fue solo digno, cante nuestra voz. A Jesús Lord, a Jesús Lord, a Jesús Lord, porque Él es digno. A Jesús Lord, a Jesús Lord, a Jesús Lord, porque Él es digno. Digno es el Cordero que en la cruz murió, por llevar el mundo cerca de su Dios, donde reinaba densa oscuridad, en la luz del cielo vino a derramar. A Jesús Lord, a Jesús Lord, a Jesús Lord, porque Él es digno. A Jesús Lord, a Jesús Lord, a Jesús Lord, porque Él es digno. Digno es el Cordero, canten voces mil, que la humana raza vino a redimir. Digno es el Cordero, salvación a Él, y al que está en el trono, hoy y siempre, amén. A Jesús Lord, a Jesús Lord, a Jesús Lord, porque Él es digno. A Jesús Lord, a Jesús Lord, a Jesús Lord, porque Él es digno. Amén. Declaremos juntos lo que creemos. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, Señor nuestro, que fue concebido del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió al cielo y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, y desde allí vendrá al fin del mundo a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Universal, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Amén. Mis hermanos, nos podemos sentar. Vamos a leer la palabra de Dios en el libro de Zacarías. Zacarías capítulo 9, versos 9 al 10. Así dice la palabra del Señor. Regocíjate sobremanera, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. Mira, tu rey viene a ti, justo y dotado de salvación, humilde, montado en un asno, en un pollino, hijo de asna. Destruiré el carro de Efraín y el caballo de Jerusalén, y el arco de guerra será destruido. Él hablará paz a las naciones, y su dominio será de mar a mar.
y desde el río hasta los confines de la tierra. El Señor promete venir como un rey, pero como un rey manso y humilde, a hablar palabras de paz a su pueblo. Amén. Vamos a orar confesando nuestros pecados al Señor. Señor nuestro, perdónanos porque muchas veces venimos con nuestras expectativas delante de ti, Señor, y no dejamos que tú te nos reveles a través de tu palabra tal cual tú eres. Señor, a veces no somos muy diferentes a esa generación que te recibió cuando entrabas a Jerusalén. A veces venimos con expectativas de poder terrenal, de liberación política, o con cualquier otra expectativa humana, Señor, sin entender que tú eres Rey de paz, Rey de justicia, y que tú nos viniste a librar, Señor, de nuestro mayor problema, el problema de nuestro propio pecado, el problema de la ceguera del dominio del mundo, del engaño del mundo, el problema del maligno. Señor nuestro, nosotros te rogamos por amor de tu nombre, lávanos, perdónanos por querer marcarte la agenda, por querer traer nuestras expectativas y pretender, Señor, que tú tienes que actuar y obrar de acuerdo a nuestros pensamientos, a nuestros sentimientos y a nuestras acciones, y no conforme a tu palabra. Danos un espíritu sumiso, donde tú hablas y nosotros escuchamos, donde tú, Señor, nos dices lo que hemos de hacer como siervos tuyos y nosotros obedecemos y creemos. Esto te lo rogamos, Señor. Amén. Mis hermanos, la palabra del Señor nos promete el perdón. En Colosenses 1, versos 19 al 22, donde dice: porque agradó al Padre que en Él habitara toda la plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz, por medio de Él, repito, ya sean las que están en la tierra o las que están en los cielos. Y aunque ustedes antes estaban alejados y eran de ánimo hostil, ocupados en malas obras, sin embargo, ahora Dios los ha reconciliado en Cristo en su cuerpo de carne, mediante su muerte, a fin de presentarlos santos, sin mancha e irreprensibles delante de Él. Usted ha sido reconciliado con Dios por medio de Jesucristo, entonces usted tiene paz con Dios, por medio de su sacrificio en la cruz. Vamos a cantar juntos en gratitud por su perdón hacia nosotros, este himno llamado Roca de la Eternidad. Roca de la eternidad, fuiste abierta tú por mí, sé mi escondedero fiel, solo encuentro paz en ti, rico, limpio manantial, en el cual lavado fui, aunque sea siempre fiel, aunque llore sin cesar, del pecado no podré justificación lograr, solo en ti teniendo fe, deuda tal podré pagar, mientras haya de vivir y al instante de expirar, cuando vaya a responder en tu adusto tribunal, sé mi escondedero fiel, roca de la eternidad. Amén. Somos justificados
con nuestro Dios por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo y solo por medio de la fe en Él. Amén. Así que en Él tenemos una fuente abundante y cada vez que hemos pecado podemos venir a Él y obtener su perdón. Vamos a leer la palabra de Dios en el Evangelio de Juan, capítulo 12, versos 12 al 19. Y la palabra del Señor dice: al día siguiente, cuando la gran multitud que había venido a la fiesta oyó que Jesús venía a Jerusalén, tomaron hojas de las palmas y salieron a recibir a Jesús y gritaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Jesús, hallando un asnillo, se montó en él, como está escrito: no temas, hija de Sión, mira, tu rey viene, montado en un pollino de asna. Sus discípulos no entendieron esto al principio, pero después, cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que esto se había escrito de él y de que le habían hecho estas cosas. Y así, la multitud que estaba con Jesús cuando llamó a Lázaro del sepulcro y resucitó de entre los muertos daba testimonio de él. Por eso la multitud fue también a recibir a Jesús, porque habían oído que él había hecho esta señal. Entonces los fariseos se decían unos a otros: ¿ven que ustedes no consiguen nada? Miren, todo el mundo se ha ido tras él. Gloria al Señor. Esa ha sido su palabra. Vamos a leer ahora Filipenses 2, versos 5 al 11, donde la palabra de Dios dice: haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla en los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Cada acto de la vida del Señor fue una continua humillación por nosotros. Fue Él, siendo Dios, actuando en nuestro lugar para salvarnos. Y por eso es que Él ha sido exaltado como Rey majestuoso, como Rey glorioso. Es por eso que nosotros somos salvos en Él, por su humillación. Vamos a cantar el himno Contempla a Dios. Contempla a Dios. ¿Quién formó las olas al hablar? ¿Quién contó la arena en el mar? Reyes, pueblos tiemblan a su voz. La creación le rinde adoración. Contempla a Dios, en su trono está, venid y adoradle. Contempla al Rey, nadie es como Él, venid y adoradle. Quien se dio consejo al Señor, quien cuestiona lo que Él habló, quien al sabio Dios puede enseñar, quien comprende su gran majestad. Contempla a Dios, en su trono está, venid y adoradle. Contempla al Rey, nadie es como Él, venid y adoradle.
nadie es como Él, venid y adorarle. Templad a Dios, en su trono está, venid y adorarle. Contemplar al Rey, nadie es como Él, venid y adorarle. Amén. Señor, a ti te contemplamos en tu majestad, en la hermosura de la santidad. Y hoy, Señor, que meditaremos en cuando entraste a Jerusalén, no lo hacemos como si tú no estuvieses reinando en gloria. Lo hacemos, Señor, como quienes seguimos tus pisadas, sobre todo lo que hiciste por nosotros, pero ya habiendo cumplido, Señor, con el plan de salvación. Ayúdanos a verte de esa manera en la mañana de hoy, contemplándote a ti, Señor, exaltado, reinando en gloria. Te lo rogamos, Señor. Amén. Podemos sentar, vamos a orar por las ofrendas y los diezmos. La palabra del Señor, mis hermanos, nos recuerda que nosotros, cuando ofrendamos, lo hacemos como dadores alegres, no por coerción, no por obligación, sino como respuesta a lo que el Señor ya ha hecho por nosotros. Así que teniendo esa plena conciencia de que cuando ofrendamos es porque estamos respondiendo ya a lo que el Señor hizo, vamos a orar. Señor nuestro, tú te has entregado por nosotros. Tú te entregaste por completo. Y tú nos das en esta vida todas las cosas. Señor nuestro, ¿qué podríamos darte nosotros para obtener tu favor? ¿Qué podríamos darte nosotros, Señor, para tratar de comprar tu bendición? Absolutamente nada, Señor. Tú nos has bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y tú, Señor, nos has colmado de todo bien en esta vida, de manera que incluso vestimos mejor que los pajarillos que tú creaste. De modo, Señor, que nosotros somos mantenidos con mucho más cuidado que las flores del campo, por ser tus hijos. Por eso, Señor, te damos gracias por la provisión que nos has dado, porque estamos seguros, Señor, que en lo que tú has provisto en esta semana, sea poco o sea mucho, lo has hecho con cuidado, con especial cuidado por nuestras vidas, con especial cuidado, Señor, para mantenernos no solo física, sino espiritualmente tratar con nosotros. Te agradecemos, Señor, por esa provisión y te pedimos que sea bien usada, de manera que los propósitos de la expansión de tu reino se cumplan. Los propósitos, Señor, de la predicación del Evangelio sean ejecutados, sean hechos en este pequeño lugar, Señor, donde tú has decidido colocar tu trono a través de la palabra. Te lo rogamos, Señor. Amén. Ahora oramos al Señor. Perdón. Oración pastoral. Señor nuestro, en esta mañana te damos muchísimas gracias, porque a pesar de que nosotros andábamos en nuestros propios caminos, en la vanidad de nuestros propios pensamientos, incluso con ideas equivocadas, erradas acerca de ti, tú has tenido misericordia de nosotros en Cristo y nos has dado nueva vida y nos has permitido ver la belleza de tu humillación en cada paso que diste, en cada enseñanza que diste, en cada momento que viviste, incluso en un momento como la entrada tuya a Jerusalén y en la cruz del Calvario. Gracias, Señor nuestro, porque por tu vida tenemos vida.
En tu muerte encontramos la muerte del pecado, del dominio de la muerte, del dominio del enemigo de nuestras almas. Gracias te damos, Señor, porque tú y solo tú has producido en nosotros esta esperanza de gloria a través del Espíritu Santo que has colocado en nuestros corazones, que has colocado en nosotros. De manera, Señor nuestro, que ahora nos podemos gozar y regocijar en ti por todo lo que has hecho a través de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros te pedimos, Señor, que las palabras de nuestros labios sean para santificar tu nombre, para dar gloria a tu nombre. Señor, que nuestras acciones sean, Señor, que no tengan otro propósito, ningún otro objetivo, sino glorificarte a ti, Señor. Señor nuestro, haznos hombres y mujeres de una sola pieza, de mente sencilla. Señor, que tengamos una sola meta y un solo propósito, es vivir para ti y para tu gloria, y gozar de ti para siempre. Que nuestra vida refleje, Señor, que tenemos esa vida eterna, que es conocerte a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Y que nosotros, Señor nuestro, respondamos de manera que te glorifique, de manera que seamos como árbol de vida para el que no te conoce. Señor bendito, nosotros te rogamos en esta mañana que tú continúes reinando sobre nosotros por el poder de tu Espíritu. Que tu Espíritu Santo siga obrando en los corazones de cada uno de los que estamos aquí reunidos, produciendo, Señor, esa vida eterna, ese fruto de vida eterna, Señor, en nosotros. Que seamos, Señor, como el varón piadoso que no anda bajo el consejo de malos, Señor. Que no anda en camino de pecadores ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino, Señor, que se deleita en tu ley y en ella medita de día y de noche, Señor, y que nosotros encontremos nuestra vida como árbol de vida plantado junto a corrientes de agua, que da fruto en su tiempo, Señor, y que su hoja no cae, y que todo lo que hace prospera, Señor. Así queremos, Señor, vivir para gloria tuya, que sea el río de tu Espíritu Santo irrigando, abundando, Señor, en nosotros, para gloria de tu nombre. Nosotros te pedimos, Señor nuestro, ayúdanos a vivir en alabanza continua a tu nombre. Ayúdanos a vivir, Señor, gozándonos en ti, Señor, gozándonos en la verdad que hemos recibido, viviendo la verdad, Señor, que hemos recibido en Cristo, Señor, por amor de tu santísimo nombre. Te rogamos, Señor nuestro, ayúdanos a vivir reflejando tu majestad sobre nosotros, tu reinado sobre nosotros. Te pedimos que ayudes a tu iglesia, Señor, alrededor del mundo. Señor nuestro, que tu iglesia en todo lugar, que en los lugares donde tu nombre es confesado con fidelidad, donde tu palabra es abierta con fidelidad, donde, Señor, has puesto ministros del Evangelio, hombres, Señor, preparados en la Escritura, en la palabra, donde has colocado ancianos, Señor, para ejercer el gobierno, donde has colocado diáconos, Señor, que allí, Señor, en ese lugar, tú, Señor nuestro, hables palabras de vida eterna en la mañana, en el día de hoy. Que bendigas a tu iglesia alrededor del mundo, Señor nuestro. Que bendigas a tu pueblo alrededor del mundo. Señor nuestro, te rogamos y te pedimos, bendice los ministerios que se realizan a través en este edificio, la iglesia americana, la iglesia de Brasil, nuestra iglesia hispana. Señor, que la palabra corra como aguas, que la palabra se expanda, que produzca fruto de vida eterna, que edifique, Señor, a los que estamos aquí sentados, pero también
que se expanda hacia afuera, irradie y llegue a otros, Señor. Por favor, dígnate en utilizar, Señor, este pequeño remanente, a estos siervos inútiles. Dígnate en usarnos para que tu mensaje continúe corriendo alrededor de la tierra. Ayúdanos, Señor, a vivir conforme a tu voluntad. Que tu voluntad sea hecha, Señor, en la tierra como en los cielos. Que nos gocemos, Señor, en lo que nos has dejado revelado en tu santa palabra. Que tu santa palabra sea nuestra guía, nuestra luz, Señor, en nuestro caminar. Que, Señor, nos gocemos en lo que estás haciendo en nuestras vidas, Señor. Que en lo que estés haciendo en nosotros, Señor, mientras andamos caminando como discípulos tuyos, que en eso nos gocemos, Señor. Que incluso nos gocemos en el sufrimiento y en las dificultades, Señor. Porque ellas producen un cada vez más excelente peso de gloria para poner la mirada, Señor, en las cosas que no se ven. Para poner, Señor, la mirada en la gloria eterna que nos aguarda, que nos espera. Señor, te pedimos que nos ayudes a obtener la provisión que necesitamos. Ayuda aquí a cada hermano, a cada hermana, Señor, con lo que necesita para vivir. Pero también te pedimos especialmente por la salud, Señor, de los que estamos aquí presentes. Te pedimos que con estas continuas molestias, alergias del polen, Señor, ayudes a cada uno de los hermanos, especialmente a los que más han estado sufriendo por ello. A Elías, a Abías, a Heisy, Señor. Ayúdales, por favor, con las molestias respiratorias que están atravesando con este tiempo de alergia, Señor. Por favor, tráeles alivio. Trae sanidad, Señor, por amor de tu nombre. Te pedimos, Señor nuestro, que por favor perdones nuestras faltas, pero también que nos hagas perdonadores de otros. Que seamos rápidos para confesar nuestros pecados, pero también rápidos para extender perdón a quienes nos ofenden. Y te pedimos, Señor, que nos libres del maligno, que nos libres de las estratagemas del príncipe de este mundo, porque Él, Señor, coloca el velo sobre aquellos que siguen, Señor, alguna forma de religiosidad, pero no conocen el Evangelio. Señor, que tú quites el velo, Señor, para que la luz de la faz de Jesucristo brille con claridad. Señor, para que tú seas conocido y para que te pedimos también que nos guardes a nosotros, Señor nuestro. Guárdanos, por favor, para que nosotros nos preservemos en este mundo como pueblo tuyo, en pureza, en benignidad, resplandeciendo, dando testimonio de tu nombre. Estas cosas, Señor, las oramos y las rogamos en tu santísimo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, mis hermanos, como les envié por el grupo, la enseñanza de hoy se llama Contempla a tu Rey. Está en la página 1099 para los que quieran tener la Biblia acá abierta para buscar las referencias. Está en Juan 12, versículos 12 al 19. Y quiero empezar recordando un hecho histórico a propósito de la época en la que Jesús vivió. Y era las procesiones de los generales romanos. Cuando un general romano ganaba en una de sus batallas, era honrado con una gran procesión. Viajaba en un carro, era coronado y su ejército lo rodeaba. También iba con él el botín de guerra. Y los prisioneros tomados de la guerra también acompañaban. Mientras la multitud de la ciudad que los recibía los aclamaba. Sin embargo, a pesar de toda la gloria humana que pueda tener un momento como ese, dicen algunos escritores o historiadores que el emperador siempre tenía un sirviente en el carro real que le decía memento mori, que significa recuerda que eres mortal. Memento mori, frase famosa que se encuentra en la poesía y demás. Recuerda que eres mortal. Dicen que los emperadores hacían esto para recordar que por más gloria humana, por más vítores o aclamaciones que recibieran, su vida tenía un término y que podían morir. Hoy vamos a ver la entrada de Jesús en Jerusalén. La ciudad estaba llena de alabanzas, una multitud estaba en la ciudad
y lo van a recibir como rey. Pero él entra cabalgando un asno en vez de un carro real. Y en lugar de un botín de guerra, ese camino que él está caminando, en el que está yendo en su asno, conduce a su propia muerte. No es el botín de guerra de aquellos que van a ser prisioneros o van a ser ejecutados. El que está entrando es aquel que va a morir para entregarse por su pueblo, en sustitución por nuestros pecados. Y cada evangelista nos da un relato acerca de esta historia, acerca de este evento real. Cada uno dándonos una perspectiva complementaria del evento. Y hoy lo vamos a ver bajo los lentes del apóstol Juan. Juan nos marca un contexto que ayuda a entender qué significó la entrada. En Juan 11, Jesús resucitó a Lázaro. Eso lo vimos hace unos domingos, hace unos meses. Y mostró su poder sobre la muerte. Mostró que Él era Dios. Pero en Juan 12, los versículos que son inmediatamente anteriores a nuestro relato de hoy, se nos muestra que María, hermana de Lázaro, unge a Jesús para su próxima sepultura. Entonces aquí hay una combinación de dos cosas. La multitud ve en Jesús el poder, aquel que puede levantar a un muerto. Los discípulos presenciaron un evento más privado. Alguien que fue ungido para ser sepultado, porque iba rumbo a la muerte. Las dos cosas están combinadas al mismo tiempo en la entrada de Cristo a Jerusalén. El rey entra, pero el rey entra para morir. Al ver Juan 12, versos 12 al 19, el pasaje de hoy, vamos a ver que su entrada no cumple con las expectativas que todos tenían, pero cumple con la expectativa que Dios tenía. Era que Él se entregara en favor de su pueblo. Nuestro sermón se titula Contempla a tu Rey y tiene 4 puntos. Primero, Jesús fue revelado en gloria. 2, coronado en humildad. 3, entendido a través de la cruz. 4, recibido o rechazado. Vamos a orar. Señor Santo, tú nos has mostrado tu grandísimo poder que se perfecciona en tu muerte. Ayúdanos a ver en este relato, Señor, cómo nuestras expectativas deben estar siempre informadas, alimentadas por tu palabra. A entender, Señor, que tu realeza pasa por tu humillación, que tu realeza pasa por nuestra salvación. Ayúdame a mí a explicar, Señor, dame capacidad en mi garganta para hablar, claridad para exponer el pasaje y aplicarlo. Y ayuda a mis hermanos, Señor, a no distraerse, a poder estar enfocados, Señor, porque tú estás hablando delante de tu trono, por tu palabra a nuestras vidas. Habla, que nosotros escuchamos. Te lo rogamos, Señor. Amén. Bueno, primer punto, revelado en poder. Dice los versículos 12 al 13, para los que están siguiéndolo en la Biblia. Al día siguiente, cuando la gran multitud que había venido a la fiesta oyó que Jesús venía a Jerusalén, tomaron hojas de las palmas y salieron a recibir a Jesús y gritaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Se nos muestra la escena de entrada. Jesús va entrando y hay una gran multitud que viene a la fiesta. Y cuando oyen que Jesús viene a la fiesta, toman hojas de palmas y salen a recibirlo y le dan vítores. Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Ahora, Juan el evangelista no nos deja con la duda de por qué esa multitud estaba ahí. ¿Por qué estaban preparados para recibir a Jesús? En el versículo 18 dice explícitamente por qué. Por eso la multitud fue también a recibir a Jesús, porque habían oído que Él había hecho esta señal. La señal a la que se refiere es la resurrección de Lázaro. La multitud que se ha congregado para recibir a Jesús no es casual. Están respondiendo a que Él resucitó públicamente a un muerto.
Aquel había demostrado su autoridad. Aquel había demostrado quién es Él. Ese milagro, recuerden, había sido hecho en Betania, cerca de Jerusalén, quedaba cerca de Jerusalén, fue presenciado por muchos. Y nos dice el pasaje que esos testigos de ese milagro continuaron dando testimonio. De manera que muchos de los que presenciaron primero el acto estuvieron allí, y muchos que fueron informados por los que habían presenciado el acto también estaban allí. Había una gran expectativa por recibir a este hombre que era capaz de resucitar a un muerto con 4 días de fallecido. Así que, mis hermanos, lo que está sucediendo allí va más allá de un simple acto religioso o político. La multitud está recibiendo a Jesús como aquel que resucita a un muerto. Y como judíos conocedores de la Escritura, ellos sabían que el único dueño de la vida y la muerte es Dios. Deuteronomio 32, verso 39 dice: yo doy muerte y yo doy vida, hablando Dios. Primera de Samuel 2, verso 6 dice: el Señor mata y da vida. Así que en Juan 11, Jesús hace lo que solo Dios podía hacer cuando resucitó a Lázaro. Cuando entra entonces a Jerusalén, no se trata simplemente de un maestro que están recibiendo, de un maestro moral. Están recibiendo a Dios en la carne. Esa es la implicación de lo que Él hizo. Alguien con la misma autoridad de Dios mismo para dar vida. De eso se trata el Evangelio de Juan, de hecho. De mostrarnos quién es Jesús como Hijo de Dios. Entonces, la multitud se siente atraída a Jesús. Claro, ha resucitado un muerto, ha hecho milagros, ha obrado con poder, ha mostrado autoridad. Jesús ha mostrado que no es como los demás. Otros evangelistas nos dicen que es que Él enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas y fariseos. Hombre con autoridad, hombre con poder. Pero, tal como ocurrió en el milagro de la multiplicación de los panes, lo único que quieren es hacerlo rey. Lo único que quieren es cumplir sus expectativas políticas. Mis hermanos, desafortunadamente, esto no es muy diferente a lo que pasa hoy en día. Muchas veces las personas buscan a Jesús en busca de algo que no es el motivo principal por el que Él vino. Muchos buscan ayuda, tienen a un Jesús más o menos psicológico, que los ayuda cuando se sienten mal. Otros buscan sanación, entonces solo buscan a Jesús cuando se sanan. No quiero decir que no hay ni que buscar ayuda cuando nos sentimos mal, ni que no hay que buscar ayuda cuando nos sentimos enfermos. Lo que estoy diciendo es que hay personas que lo hacen solo por eso. ¿Se entiende la diferencia? Ok. Hay personas que buscan a Jesús solo por provisión. Solo por provisión. La cuestión, hermanos, la cuestión no es si las personas vienen a Él. Muchos vienen a Él. Muchos fueron a Él. La cuestión es si al hacerlo las personas entienden la razón de por qué vienen a Jesús. Ese es el punto. Si las personas comprenden quién es Jesús y por qué lo necesitan realmente. Mire, se lo ilustro con un ejemplo. Imagine que un paciente va al médico. Le duele algo. El médico le dice: su problema requiere cirugía. Y el paciente le dice: yo lo único que necesito es que me quite el dolor. No me interesa ser operado. Desafortunadamente las personas tratan con Jesús de esa manera. Yo solo quiero que me hagas esto, que me quites el dolor, pero no que trates con la razón y la causa de mi dolor, de mi problema. Las personas quieren que Jesús solucione sus problemas, pero no su verdadero problema. Eso es lo que está pasando allí. Las personas están allí. Quieren un rey. Hay una multitud que está pidiendo alivio de Roma.
quieren que las circunstancias cambien. Pero Jesús no vino a tratar con los síntomas. Él vino a tratar con la causa. Roma era un problema para los judíos, como lo es cualquier gobierno del mundo, por una sencilla razón, porque es que hay un problema más profundo, y es el problema del pecado. Quite a todos los presidentes que usted tiene ahora, llene los países del mundo de presidentes nuevos, y le aseguro que dentro de menos de un año usted se va a estar quejando de nuevo. Porque es que el problema es lo que hay en el hombre. Y eso es lo que el Señor vino a tratar. Ellos querían, quítanos el yugo romano. Ese no era su mayor problema. Su mayor problema es el pecado que hay en el corazón de cada uno de nosotros. Por eso, en ese contexto, es que la gente grita: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. De nuevo, lo que están diciendo es cierto. Ojo con eso. Lo que ellos están diciendo es cierto. Están identificando que aquel hijo de David que se menciona en el Salmo 118, que es el que están citando aquí, es Jesús. Eso es cierto. Salmo 118, que estaba vinculado a las celebraciones de la Pascua. Era muy utilizado en la Pascua para la celebración. Lo utilizan para hablar acerca de Jesús. Es cierto. Él es el rey del que habla el Salmo. Eso es verdad. Pero, ¿por qué le gritan Hosana? ¿Qué es lo que quieren? Bueno, Hosana significa salva ahora. Y salva ahora es un grito de súplica y es un canto de alabanza. Ellos reconocen que necesitan ser salvos de algo. Su aclamación, lo que están cantando, es teológicamente correcto, bíblicamente correcto. Pero su motivación es equivocada. Pero la motivación es equivocada. Estaban diciendo la verdad sobre Jesús, cantando el Salmo, pero no comprendían. No comprendían lo que estaban diciendo. Eso sigue siendo cierto hoy. Uno puede profesar la fe correcta, tener las palabras correctas y sin embargo no comprender realmente lo que significa. Eso es verdad hoy en día. Lo sigue siendo. Vamos más lejos. Ellos incorporan palmas en la celebración. Y las palmas eran utilizadas por Israel para simbolizar o para celebrar las victorias militares. La última vez que Israel había utilizado palmas antes de esta entrada es cuando hubo la revuelta de los macabeos y los israelitas vencieron, los judíos vencieron en la revuelta de los macabeos. Entonces miren el ambiente, es la Pascua, el ambiente está cargado, la gente quiere liberación, es una Pascua, la gente quiere al rey, quieren un nuevo éxodo, quieren ser libres. Y la multitud dice, este es el hombre. Él es el que nos va a sacar. Él es el que va a derrotar a Roma. Él es el que va a restaurar un reino visible de nuevo. Pero Él no vino para hacer eso. La pregunta para ellos era, y para nosotros es, ¿qué clase de rey es Jesús? Y afortunadamente la palabra de Dios en este mismo pasaje no nos deja con la duda. Vamos a ver el siguiente punto. Jesús coronado en humildad. Dice en los versículos 14 y 15. Jesús, hallando un asnillo, se montó en él como está escrito. No temas, hija de Sión. Mira, tu rey viene, montado en un pollino de asna. La multitud lo está aclamando. Lo está vitoreando. Lo están llamando rey. Jesús, es el momento de tu popularidad. Haz lo que esta gente dice para que te siga. Jesús
no se deja marcar la agenda. Cumplió con lo que la Escritura dice para mostrarles qué tipo de rey era. El pasaje dice que Jesús halla el asnillo. Sabemos por el resto de los evangelios que él manda a los discípulos a pedir el asno. Halla el asnillo y se monta en él para cumplir lo que está escrito. Ellos tienen una expectativa. Humanamente uno dice, hagamos lo que la gente quiere, mantengámosla contenta. Incluso en el ámbito de iglesia se hace. Hagamos lo que la gente quiere. Así la gente se va a acercar a Él. No. ¿Qué hace Jesús? Cumple con lo que la palabra dice acerca de Él. ¿Y qué decía la palabra acerca de Él? Que iba a entrar en un pollino de asno. Eso dice de Él. ¿Qué significaba eso? En el mundo antiguo los reyes entraban de dos formas diferentes a las ciudades. Si entraban montados en un caballo, en un carro real, entraban en son de victoria de guerra. Rey guerrero. Si entraba montado en un pollino de asna, simbolizaba paz. Jesús entra humilde en un pollino de asna. Ellos querían al rey conquistador. Ellos querían al rey que los llevase directos a la revolución. Él entra en el pollino de asna en son de paz. Ellos no están equivocados. Él es rey. Él es el rey del Salmo. Ellos no están equivocados en eso. Pero están equivocados en qué tipo de rey es. Miren, la Escritura nos muestra ese patrón una y otra vez. Donde Dios manifiesta su realeza y su majestad de formas que nosotros no esperamos. Por ejemplo, recuerden la historia de David con Goliat. Saúl le ofrece a David su armadura. Eso es lo natural. Ponte la armadura del rey para triunfar en esa batalla. David la rechaza y confía en que el Señor iba a obrar de otra manera. El punto, mis hermanos, es que Dios obra siempre de acuerdo a su método y a su agenda, no la nuestra. No la nuestra. Del mismo modo que David, su padre, Cristo rechaza la armadura terrenal de la realeza para triunfar entregándose en la cruz del Calvario. ¿Quieren un rey? Aquí tienen a su rey. Pero no es el rey que ustedes creen que necesitan. Es el rey que realmente necesitan. Él acepta el título, pero rechaza sus expectativas. Ahora, mis hermanos, la humildad con la que Jesús entra no significa debilidad. Es una humildad soberana. Él se humilla. El punto de que Juan destaque diciendo que él halla el asnillo es para destacar el hecho, sin entrar en los detalles de los demás evangelistas, es para destacar el hecho que es Jesús quien dice que él necesita entrar en un asno. Eso es lo que quiere destacar Juan. Él necesita entrar en un asno. Él es quien voluntariamente se humilla, incluso hasta la muerte de cruz, como leíamos en Filipenses. Él acepta intencionalmente que va a morir en forma sustitutiva, que Él va a morir de forma expiatoria. Él pone el método y la forma y los fines. En Zacarías 9 que leímos al principio, leíamos
que el pasaje nos decía que Él venía como Rey de paz, montado en un pollino de asna. Pero también leíamos en el versículo 10 que Él cortaría el carro, quitaría el caballo de guerra y proclamaría paz a las naciones. Lo que está diciendo es que Jesús venía a quitar todos los antiguos métodos de victoria para establecer el método definitivo de su victoria. Para hablar a las naciones no por una conquista militar, sino por la entrega de sí mismo en la cruz. Para hacer la paz por nosotros. Para hacer la paz mediante la sangre de su cruz, como leíamos en Colosenses. Jesús reina entregándose. Jesús vence muriendo. Y salva siendo condenado. ¿Ve usted la paradoja? Esa es la manera en que Él hace las cosas. Eso desafía nuestras expectativas, hermanos. Nosotros a veces deseamos un Jesús que elimine nuestros problemas y nos dé una victoria visible. Pero Cristo nos dice que todo el que quiere venir a Él, tome su cruz y lo siga. La vida cristiana no es de victoria en victoria. La vida cristiana es caminar llevando la cruz. Eso es la vida cristiana. Eso nos plantea la pregunta: ¿es este el Jesús en quien nosotros creemos? ¿Es este el Jesús en quien creemos? Alguien que se humilló para salvarnos, que nos salva a través de su propia entrega y de su propio sufrimiento. Porque, mis hermanos, ese fue el Rey que entró a Jerusalén ese día, no otro. Ese fue el que entró ese día. Ahora, nos sigue diciendo el pasaje qué pasó con los discípulos, que estuvieron con Él unos días adicionales con respecto a la multitud. Versículo 16 dice, este es el punto 3. Sus discípulos no entendieron esto al principio, es decir, todo lo que Él hizo, ni cómo fue recibido. Pero después, cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que esto se había escrito de Él y de que le habían hecho estas cosas. Miren, no es solo que la multitud no entendía, es que los discípulos no entendían. Noten quiénes son los discípulos. Hagamos un recorrido por los 2 últimos capítulos del Evangelio de Juan antes de este evento. Antes de resucitar a Lázaro, ellos estuvieron con Él. Y supieron que Él permite que Lázaro muera para resucitarlo. Ellos estuvieron con Él después de la resurrección de Lázaro en la casa de María. Y supieron que fue ungido para su sepultura. Aún así, con toda esta información y con haber caminado 3 años de ministerio con Él, y con que Él mismo dijo que tenía que ser crucificado para cumplir con el plan de salvación del Padre, aún así nos dice Juan, en el momento no entendieron. Pero la cuestión no es simplemente que no entendieron por falta de capacidad intelectual o algo así. No entendieron, porque nos dice el pasaje, que lograron comprender cuando Jesús fue glorificado. ¿Qué significa eso? En el Evangelio de Juan, la hora de la gloria de Jesús se refiere a su crucifixión, a su muerte, resurrección y ascensión. Juan comprime todo eso y lo llama la hora de la glorificación. Lo que nos está diciendo Juan es que solo después de que sucedió la crucifixión, solo después que Jesús resucitó y fue ascendido y les dio el Espíritu, solo después llegaron a entender. ¿Eso qué nos dice? Eso nos dice que la cruz es necesaria para entender toda la vida de Jesús. Si no, no se entiende. Si no, no se entiende.
Imagínense la vida de Jesús como una de esas películas donde nada tiene sentido, sino cuando se llega al final. Cuando llega al final de la película es que tú dices, es que esto tenía que ver con esto, y esto tenía que ver con esto, y esto era para esto. Esa es la función que la cruz cumple. Nosotros no podemos entender los evangelios aparte de lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. No podemos tomarlo simplemente como lecciones morales o lecciones de poder, si no vemos todo a la luz de la obra del Calvario, de la muerte, resurrección y ascensión del Señor. Los discípulos no podían entender lo que estaba pasando. Entendieron solamente después. Ellos en ese momento no esperaban algo diferente a la multitud. Ellos esperaban gloria sin sufrimiento. Ellos esperaban realeza sin sacrificio y victoria sin muerte. Recuerden que ellos llegaron tan lejos como cuando Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. La confesión más alta que alguien podía hacer acerca de Jesús en ese momento. Pero apenas Jesús le dijo, me es necesario ser entregado en manos de los escribas y fariseos, Pedro dijo, que no te acontezca. La cruz era imposible de entender para ellos en ese momento. Solo cuando ocurrió, solo cuando fue glorificado, ellos pudieron entender. Mis hermanos, esto también nos habla a nosotros. No podemos entender ni los evangelios, ni el resto de la escritura, si no vemos todo al lente de la muerte, resurrección y ascensión de Cristo. No lo podemos entender. Eso nos da un principio práctico sobre cómo llegarnos a la palabra de Dios. No lo podremos entender si dejamos la cruz por fuera. Todo se aclara a la luz de la cruz. Pero también lo aplico a su vida. Si usted sigue a Cristo y lleva algún tiempo siguiendo al Señor, si usted no mira su vida a la luz de lo que la cruz del Calvario es, usted se va a frustrar, se va a decepcionar. ¿Por qué sufro lo que sufro? ¿Por qué me pasan las cosas que me pasan? ¿Por qué debo seguir batallando con un remanente de pecado? ¿O por qué me siento seco cuando no tengo comunión con el Señor? La cruz es el punto donde todas esas respuestas convergen. ¿Por qué me va mal en la vida? ¿Será que Dios no está conmigo? No, yo le hablo de alguien que estuvo con Dios y le fue muy mal, se llama Job. Mis amados hermanos, solo comprendemos la obra de Dios en nuestras vidas, la providencia del Señor para con nosotros, cuando vemos nuestras vidas a la luz de la cruz. Los discípulos esperaban claridad, resultados, victoria inmediata. Pero les digo algo, el camino de Dios es diferente. Normalmente el camino de Dios es demora, dificultad, tropezar y volverse a levantar. Con frecuencia ese es el verdadero camino que el Señor trata con alguno de nosotros. Con frecuencia nosotros sentimos ese divorcio entre esa teología victoriosa y nuestra vida real. La vida es ir de victoria en victoria. Uy, hermano, dígame en qué momento de su vida eso pasó. Porque realmente lo que la Escritura nos muestra es que no es así. La Escritura nos muestra, por el contrario, que el apóstol Pablo podía decir, es que es necesario que este hombre terrenal desfallezca. Es que es necesario que esta tienda de morada, este tabernáculo terrenal, se desgaste y sufra,
para que ese excelente peso de gloria que está en nosotros abunde. Que es necesario que nosotros muramos a este mundo a través de mucho sufrimiento, de mucho dolor en nuestro caminar, para poder poner las cosas, la mirada en las cosas que no se ven. Y las cosas que no se ven no son la futura bendición, hermano. Las cosas que no se ven son las cosas eternas. De eso es lo que está hablando el texto. Entonces, los discípulos no pueden entender. No los culpen. Muchas veces nosotros mismos tampoco entendemos. Pero el punto es que el Señor en esta mañana nos está diciendo a cada uno de nosotros, si tú eres creyente, no puedes ver que tu vida tenga sentido aparte de la cruz. No lo tiene. No puedes entender quién es Jesús aparte de la cruz. No te la puedes volar. No te la puedes volar. Pastor, yo creo en el Señor, pero sufro y sufro. Bienvenido, bienvenida a la vida cristiana. Bienvenidos. Bienvenidos a este caminar. Ellos eran discípulos. Jesús no estaba en contra de ellos. Jesús no está en contra de ustedes. ¿Comprenden eso, hermanos míos? Yo les espero porque eso es un increíble consuelo para el alma. Amén. Ahora, ¿qué pasó al final con la multitud? Juan hace como un zoom, nos acerca un poco a mirar qué había en la multitud, qué tipo de personas estaban en esa multitud que recibieron a Jesús. Dice los versículos 17 al 19. Y así, la multitud que estaba con Jesús, cuando llamó a Lázaro del sepulcro y lo resucitó de entre los muertos, daba testimonio de él. Por eso la multitud fue también a recibir a Jesús, porque habían oído que él había hecho esta señal. Entonces los fariseos se decían unos a otros, ¿ven que ustedes no consiguen nada? Miren, todo el mundo se ha ido tras él. Ahora, Juan nos dice que en esa multitud que recibió a Jesús había dos tipos de personas. Unas personas daban testimonio de él, otros lo rechazaban. Un grupo creía ciertas cosas de él y otro era hostil. El primer grupo son los testigos. Dice que la gente que había visto el milagro que había hecho, la señal con Lázaro, seguía dando testimonio de él. Ellos habían visto la resurrección de Lázaro. Habían presenciado el poder de Cristo y no se podían quedar callados. Y trajeron a otros a Jesús. Dios obra así. Cristo actúa, la gente es testigo, da testimonio y otros se unen. Y así como muchas veces las personas no comprenden completamente quién es Jesús, como no lo comprendió esta multitud, así sucede hoy. Tal vez no comprenden completamente, pero son testigos y llevan al Salvador. Pero hay otra respuesta, es la de los fariseos. Y como suele ocurrir en el Evangelio de Juan, que tenemos personajes que dicen verdad con mucho odio en su corazón, los fariseos dijeron, miren, el mundo entero lo sigue. Tienen razón. El mundo entero está siguiendo a Jesús. Mucha gente de muchas naciones está siguiendo a Jesús. Y lo que sucede justo después es que los griegos se acercan a Jesús. Sí, la gente lo está siguiendo. Tienen razón. Han planeado su muerte. No encuentran el momento para crucificarlo. Y entonces se ven frustrados y lo rechazan. Hermanos, esta es la cruda realidad. El mismo Jesús genera respuestas diferentes. Algunos se sienten atraídos a Él y otros se endurecen. Algunos dan testimonio, otros conspiran. No es que Jesús sea diferente para unos y para otros. Es la misma persona. Es la misma persona.
pero la respuesta cambia por los corazones. Miren, Jesús actúa a manera del sol. Usted pone dos materiales, la cera y la arcilla. Si la cera le impacta al sol, la calienta al sol, se derrite. Si la cera calienta la arcilla, la endurece. El sol no ha cambiado, es el mismo. Lo que cambia es el material. De la misma manera ocurre con Jesús. El problema no es Jesús. El problema son los corazones de la gente. O unos son tierra buena, en la que da fruto la palabra, otros no. Y todo eso por la misericordia y gracia de Dios. Entonces, lo curioso en este evento es que los que están hablando de él bien y los que están planeando su muerte, ambos, dentro del plan de Dios, están colaborando para lo mismo. Porque esos dos polos, los que lo están vitoreando como rey, aunque no entiendan de qué se trata todo esto, y los que están planeando su muerte, las dos multitudes están colaborando para que finalmente Jesús llegue al Calvario. Porque los fariseos empiezan a responder a lo que la multitud está haciendo. Miren, el mundo va tras él y lo sigue. Tenemos que deshacernos de este hombre rápido. Ellos están planeando en su maldad, tratando de responder al testimonio que Jesús está dando de sí mismo por medio de la gente. Y resulta que curiosamente el Señor está cumpliendo con su plan por medio de la maldad de los corazones de los fariseos. A final de cuentas, ¿quién es el que está en control? Dios es el que está en control, no los fariseos. Él es el que está en control. Como lo resume el apóstol Pedro en el libro de Hechos, Él fue entregado por mano de hombres inicuos bajo el previo conocimiento de Dios. Hermanos amados, la pregunta inevitable para nosotros es, ¿cómo respondemos nosotros? ¿Somos los que somos testigos de Él? ¿O por el contrario, nos endurecemos contra Él? ¿Lo recibimos o lo rechazamos? Porque a final de cuentas, la cruz es sabiduría para el que cree, necedad para el que no. Es debilidad para los hombres, pero para los que creen en el Señor, poder de Dios. De manera que la cruz es poder y sabiduría de Dios para todos aquellos a quienes se les ha dado el don de creer. ¿A qué Jesús quieres? ¿Al que obedece tu agenda o al que te ha dicho su agenda? ¿A un Jesús que sirve sin ser Señor? ¿O a un Jesús que es poderoso sin la cruz? ¿A un rey crucificado? ¿A un salvador sufriente que también es Señor? ¿O a uno de los muchos Jesús que ha creado la cultura o el mundo religioso? ¿En qué Jesús crees? ¿En cuál de los dos? ¿Y cómo estás respondiendo a Él? ¿Creyendo o rechazándolo? Hermanos y amigos, contemplen a su Rey, pero no lo contemplen como la multitud se lo imaginaba. Contémplenlo como Él se presentó, como el Salvador sufriente, como el Rey que se entregó humilde para nuestra redención, para morir por nuestros pecados
Y que cuando respondamos a Él, sepamos que en la respuesta está una cruz a la que nosotros también somos llamados a llevar. Vamos a orar. Señor nuestro, gracias por tu palabra. Gracias por tu obra en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, porque en este evento tú nos manifestaste, nos mostraste una vez más quién eres tú y para qué viniste. Ayúdanos a atesorar, Señor, tu humillación. Ayúdanos a atesorar, Señor, que te entregaste por nuestros pecados. Que ninguno de los eventos de tu vida eran necesarios que tú los cumplieras. Pero los cumpliste para obedecer el plan perfecto del Padre y para entregarte por nuestra redención. Ayúdanos a atesorar estas verdades, Señor, de manera que cada día en que veamos las dificultades, los problemas, las causas de preocupación, podamos decir, estoy crucificado porque sigo a un Salvador crucificado. Y espero la gloria venidera porque tú estás en gloria ahora. Te lo rogamos, Señor. Amén. Bien, mis hermanos, vamos a cantar un himno que todos, la mayoría no sabemos. Alabad a Jehová. Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y la verdad de Jehová es para siempre, aleluya, amén. Y la verdad de Jehová es para siempre, aleluya, amén. Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y la verdad de Jehová es para siempre, aleluya, amén. Y la verdad de Jehová es para siempre, aleluya, amén. Amén. Gloria al Señor. Oremos. Señor nuestro, pedimos que esta semana tu palabra, tu mensaje, Señor, tu bendición, el poder de tu Espíritu, sean en nuestras vidas, dando fruto de vida eterna, fructificando, consolándonos en el momento de la dificultad y gozándonos en ti, Señor, en los momentos buenos. Ayúdanos, Señor nuestro, en nuestro caminar, en nuestro propio caminar, Señor, mientras avanzamos día tras día en este peregrinaje en que vamos rumbo, Señor, a la patria de gloria, rumbo a la ciudad celestial. Te lo rogamos, Señor. Amén. Vamos a cantar, hermanos, nuestra doxología. Gloria demos al Padre, al Hijo y al Santo Espíritu, como eran al principio, son hoy y habrán de ser eternamente. Amén. Hermanos, aquel que es poderoso para guardarlos a ustedes sin caída y para presentarlos sin mancha en presencia de su gloria, con gran alegría,
al único Dios nuestro Salvador por medio de Jesucristo nuestro Señor. Sea gloria, majestad, dominio y autoridad, antes de todo tiempo, y ahora y por todos los siglos. Amén.